Las luchas laborales del Bicentenario. Este primer esfuerzo intentamos un grupo de compañeros con el propósito de, en el marco del festejo oficial que están haciendo del centenario y bicentenario, es importante destacar que el movimiento de los trabajadores y los trabajadores en otro momento han participado en la construcción de este país. Lamentablemente, en los medios de comunicación masivos esto no le dan importancia, pareciera que los trabajadores no existimos, pero en los hechos los trabajadores somos los que modificamos, los que organizamos, los que creamos, y los trabajadores a través de la historia ha contribuido esencialmente para lograr la independencia, para lograr las transformaciones sociales, culturales, judiciales, de todo tipo que se han hecho en este país. Y es un gusto contar con el compañero Oscar Alzaga, que es un abogado laboralista de hace muchos años, pero también lo más importante es que es un estudioso de la historia del movimiento obrero. Él ha contribuido con algunos materiales, como es una edición que lleva en su cuarta edición, propuesta de eso que se llama Las 100 luchas principales en el siglo XX. Recientemente acaba de publicar junto con Guadalupe Cortés una remembranza de Demetrio Vallejo, que sin duda es uno de los dirigentes contemporáneos más importantes que ha existido en el siglo XX, a partir del movimiento de los ferrocarrileros. Y sin más preámbulo, le pediríamos al licenciado Oscar Alzaga que nos pudiera dar una remembranza de la importancia histórica. Bueno, antes de pasar con Oscar Alzaga, quien les habla, Lourdes Martínez, quisiera hacerle un reconocimiento a Javier Barragán, que él es el líder de la fraternidad de jubilados de los rudos famosos, quien abrió este espacio en sus portales de internet, y les pedimos a todos los que nos estén escuchando que participen a través del Twitter @rudosesme, el Twitter @rudosradioambro, o bien que llamen aquí directamente a la oficina de la Secretaría de Educación y Propaganda, que es desde donde estamos transmitiendo en vivo, al 55352731. Y quiero comentarles que en especial su servidora, Lourdes Martínez, le agradece a Javier Barragán este espacio, porque esta fue una idea original para Frecuencia Laboral, que allá la estamos transmitiendo todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por el 160 de AM, en un espacio de 6 minutos. Y aquí ellos nos abren un espacio de hora y media, 2 horas, para poder agotar el tema de cada semana que vamos a ir desahogando en Frecuencia Laboral, como haciendo el anuncio anticipado allá, y aquí vamos a ir ampliando la información. Entonces ya acaba de arribar Javier Barragán, que estaba buscando un micrófono, y le estamos pidiendo que venga aquí, que nos salude a todos y que nos comente qué le parece este esfuerzo en el que él está teniendo una participación muy activa. Agradecemos a Fernando Oliva, que nos brindó la hospitalidad de su oficina. Llame al 55352731. Estamos transmitiendo en vivo. Javier, ¿qué pasa? Muchas gracias, muy buenas tardes, y muchas gracias por acompañarnos y por hacer esto posible. En realidad el trabajo que se está haciendo es un trabajo que es necesario a veces para poder despertar el interés de los mexicanos en nuestra historia, ya que en este momento el gobierno federal se ha dedicado a tratar de bajar de su pedestal a nuestros héroes de todos los que son héroes, no nada más de la independencia, de la revolución. Entonces es muy importante escuchar un trabajo de este tipo, ya que nos vuelve a la realidad. Y yo les agradezco mucho el apoyo y el que se haga por medio de nosotros, y bienvenidos, muchas gracias. Bueno, tenemos inicio haciendo algunos comentarios sobre la importancia de los trabajadores en la historia. Tendríamos que remontarnos para hablar de ella primero al trabajo mismo. El trabajo es uno de los aspectos fundamentales de la humanidad, al que poco se refieren los historiadores, y
debemos de decir que en el principio fue el trabajo, pues para poder sobrevivir en el mundo había que trabajar. Este acontecimiento del trabajo a través de los siglos en la historia del ser humano es algo que ha permitido construir civilizaciones a lo largo de... Hay diversas etapas que se mencionan por la historia del mundo civilizado, desde los 4.000 años, 5.000 años antes de nuestra era, hasta los años que estamos viviendo. Todas las civilizaciones, culturas, ciudades, desarrollo que ha ocurrido en el mundo, tienen como origen el trabajo. Nada se ha podido llevar a cabo sin el trabajo, ya sea manual o en los últimos tiempos el intelectual, el conocimiento que tanto se aprecia en este momento. Pero también es cierto que la apropiación de este trabajo ha sido un factor de contradicciones, de conflictos en el mundo. Por eso es que la humanidad ha transitado desde el comunismo primitivo, cuando nadie era propietario, al surgimiento del primer propietario sobre el excedente que se produjo colectivamente. Es importante decir que del trabajo dos características son fundamentales. Primero, que se requiere de un esfuerzo colectivo, y segundo, que este esfuerzo tiene que ser organizado. Desde la época más remota, el hombre tuvo que trabajar de manera colectiva, tanto para recolectar como para la cacería, para poder hacer más efectivo su trabajo. Un trabajo colectivo y a la vez un trabajo organizado. Aunque fuera de manera primitiva, la organización siempre fue fundamental para poder desarrollar. Y este trabajo colectivo y organizado fue generando poco a poco un excedente, es decir, aquello que una vez satisfechas las necesidades del hombre, de la comunidad, del grupo, de las personas que participaban, ese excedente era lo que sobraba y fue permitiendo diferenciar en clases a los que se volvían poseedores del excedente por los que no lo eran, y esta división fue generando un conflicto que eternamente hemos vivido. El origen entonces de la lucha de los trabajadores ha sido el trabajo en primer lugar y el excedente en segundo, por el reparto de una manera más equitativa. Oscar, el sábado que estabas en el programa de Frecuencia Laboral comentabas que los trabajadores habían tenido un papel muy importante en la lucha de independencia y también en la revolución, lo que yéndonos por partes para ir viendo paso por paso y que quienes nos escuchan conozcan parte de esta historia que se ha ocultado. ¿Cuáles fueron esas luchas previas que dieron paso a que tuvieran los trabajadores un papel protagónico en la guerra de independencia? Con todo gusto. Primero, sí me gustaría siempre que nos refiriéramos a los trabajadores antes que a sus luchas, por lo siguiente, porque para 1810 México aproximadamente andaba por alrededor de 6,5 millones de habitantes. En los estudios que hace Humboldt en 1804 sobre México, estudios muy puntuales, muy de científico avanzado en su época, puede desarrollar los principales trabajos que se realizaban en México. Entre los más importantes, en primer lugar estaba la minería de la plata y el oro. La mina La Valenciana estaba produciendo 10 veces más que las minerías norteamericanas. Las minerías de Tasco también estaban produciendo como nunca. La agricultura en el país se desarrollaba de manera muy importante. El comercio se llevaba a cabo no solo con Europa, también con China. Era una producción bastante floreciente, era otra la geografía de México, por supuesto, en 1810. Y hay que recordar que las ideas progresistas del siglo de las luces va a influir en México, que se va a traducir en la Revolución Francesa clásica, la independencia norteamericana, y va a traer a México, a la Nueva España de aquel entonces, nuevas ideas. Pero el expansionismo del capitalismo francés va a llevar a que Napoleón empiece a dominar toda Europa y tome en 1808
España la domine y entonces en México se cree un vacío de poder y una ambición entre los principales jerarcas por apoderarse de lo que entonces se consideraba por Humboldt como el país más rico de América Latina en aquellos años. Esta ambición va a generar una serie de contradicciones y serían los criollos, la gente más preparada. México se dividía, digamos, en tres estamentos. La minoría eran los españoles peninsulares y también los criollos. La mayoría serían los mestizos e indígenas. Estos grupos entonces van a pelear principalmente entre españoles y criollos, pero quien va a dar sustento a todas estas luchas van a ser los trabajadores del país y principalmente los artesanos que estaban muy vinculados con el clero progresista. Hidalgo, Morelos y otros representaban el clero progresista de México. En México siempre ha habido un clero progresista y la jerarquía por lo general siempre ha sido invariablemente retrógrada, y este conflicto es el que va a hacer participar. Hay que decir que la independencia de México, a diferencia de las independencias de Latinoamérica, no se hace por ejércitos regulares, es decir, el ejército de los criollos contra el ejército de los españoles peninsulares, sino que en México Hidalgo tiene la virtud de involucrar al pueblo en las luchas de independencia, y es así que se conoce que cuando se da el grito de Dolores, inmediatamente se va dando el levantamiento de la mayoría de la población en todo el centro de la República, lo que se denominó el incendio de la pradera. Y el incendio de la pradera es justamente porque la mayoría del pueblo indígena y mestizo se levanta en contra de la corona española, representada por el virrey. Y vale la pena decir algo que nos parece fundamental: en 6 meses avanza como nunca la independencia, justamente por esa virtud, porque la participación del pueblo fue masiva, fue muy grande, y justo en el Cerro de las Cruces, aquí para entrar a la capital, cuando tienen el último triunfo, es que se arma la primera discusión entre Allende e Hidalgo, los principales jefes, uno por su poder político, Hidalgo, y otro por su poder militar, su capacidad, que no se ponen de acuerdo. Allende decía que había que entrar sobre la capital y asestar el golpe definitivo al virreinato, e Hidalgo planteó en algunos casos con elementos de que podía fracasar entonces el movimiento y proponía la retirada. Después se dieron cuenta ambos de que sí habían condiciones de entrar a la capital y haber asestado un golpe definitivo al virreinato. Hay antecedentes desde 1767 con el mineral del Cerro de San Luis Potosí, y en 1976 con los mineros de Real del Monte en Pachuca. Entonces son los protagonistas de una de las huelgas más largas en ese tiempo. Sus principales demandas eran evidentemente por un trato más justo, más humano, por la reducción de una jornada, y desde ese tiempo se planteaba, y son los primeros, al menos históricamente se recoge así, como los primeros momentos en que los trabajadores dejan de ser individuos aislados y empiezan a pensar que es mejor organizarse, a juntarse. Incluso tiene una publicación que se llama El Tumulto. Esa publicación da cuenta de los principales problemas de los mineros. Pero ¿qué tanto los próceres como Hidalgo, Morelos, los demás recogieron alguna parte del sentir de estos trabajadores? ¿Qué tanto, como en la Revolución Mexicana, que ya es otra situación,